Aló, buenos días, alumnos, ¿cómo están? Doctor, buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Han terminado puntual con la doctora siempre bien puntual. Sí, doctor. A ver, voy a intentar compartir. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, doctor. Lo he puesto ahorita en modo presentación también. Sí, doctor. A ver, ¿ha pasado pasar las diapositivas? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Cómo están, alumnos? Buenos días. El que le habla es el doctor Guillermo Vázquez, médico ginecobstétrica del Hospital San Bartolomé. Eh, Estamos continuando en esta virtualidad debido a la pandemia. Ya tienen ustedes conocimiento que a partir del siguiente semestre ya va a ser presencial. Esperemos que esto continúe ya con la presencialidad y ninguna ola que aparentemente amenaza venir interrumpa esta parte, porque la carrera que ustedes han escogido, alumnos, eh, la, la presencia, es decir, las actividades presenciales es fundamental. Vamos entonces a hacer el día de hoy, vamos a conversar con ustedes lo que se refiere a la neoplasia cervical, ¿correcto? Al final, salvo que desean interrumpir, no hay ningún problema, haremos el diálogo con ustedes, ¿correcto? Muy bien, entonces, neoplasia cervical. La neoplasia cervical tiene que ver con relación pues, al cervix, y el cervix, como ustedes saben, pues forma parte del útero, y el útero es parte del órgano genitales interno, ¿de acuerdo? Entonces, este cuello uterino, que lo vemos en este diagrama, ¿no es cierto? Como dije, es parte del útero, que tiene su fondo, su cuerpo uterino y el cervix, ¿no es cierto? El cervix es un canal que tiene su característica, tiene un orificio interno, ¿ok? Tiene un orificio externo, o orificio cervical externo, un canal cervical que vemos acá, que tiene criptas, ¿ok? Tiene una mucosa, que es el endocervix, y también tiene otra mucosa en la parte externa, que es el exocervix, ¿de acuerdo? Entonces, es en esta región topográfica en la cual vamos a hablar de las patologías cervicales. Esta patología cervical, este es un cuello, por ejemplo, visto, es una pieza, es un cuello normal, así se ve. Cuando colocamos el espéculo, vemos un cuello, este es el orificio cervical interno. Entonces, es en esta zona que vemos un epitelio de transición, que es la que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta parte que estoy manifestando, alumnos, ¿no es cierto? Es lo que ocurre, este cambio de epitelio. En el endocervix existe un epitelio monoestratificado, que es un epitelio cilíndrico, y en la parte del exocervix hay una mucosa, un epitelio poliestratificado no cornificado, que tiene las siguientes capas: una capa basal, ¿ok? Una parabasal, una tercera capa que es intermedia, y una superficial que es justamente la capa superficial. Desde la parte basal comienza a hacer estos cambios, esta maduración, estas células de la mucosa, hasta convertirse pues en las células superficiales. Entonces, en este cambio de la mucosa cilíndrica a poliestratificada, es en esta unión, lo que decimos es la unión escamosa celular, ¿no es cierto? Cilíndrica. Es el cambio del epitelio, que también en un corte histológico lo podemos distinguir. Es en esta zona que es importante también entender que en las diferentes etapas de la mujer va a cambiar la ubicación de esta unión escamo-columnar. Por ejemplo, en la parte de la menarquia,
casi coincide, como lo que hemos visto en esta fotografía, ¿no es cierto?, que la mucosa cilíndrica está en la parte interna y la mucosa escamosa está en la parte externa. Entonces, casi está en el borde del orificio cervical externo, es lo que estamos mostrando en esta primera diapositiva, en esta parte superior de la diapositiva, en la parte A, en la cual en una mujer, en la menarquia, coincide, pues, el cambio en el borde del orificio cervical externo. ¿Qué ocurre cuando ya, por una serie de factores, fundamentalmente hormonales, ¿ok?, pero hay varios tipos de factores, hace que esta unión escamocolumnar se desplace, se exteriorice, y es lo que se llama, se hace un ectropion, ¿no es cierto? Entonces, este borde que estamos mostrando acá, ¿ok?, se desplaza hacia la parte exterior, y acá tenemos la unión escamocolumnar original, mostrando pues toda esta parte externa del exocervix, también un epitelio cilíndrico, ¿correcto? Mientras va pasando la edad, ¿ok?, ya cuando esto está permanentemente en exposición con la vagina, que tiene un pH y por las actividades sexuales, algunas irritaciones, etcétera, esta mucosa cilíndrica que está en la parte exterior, que no es su sitio hábitat normal, habitual, comienza a producir una transformación, también se va haciendo poliestratificado. Entonces vamos a tener con el pasar del tiempo dos zonas, dos uniones escamocolumnar. Una, la original, que es la que vimos en la parte en la B, ¿ok?, y la nueva unión escamocolumnar, que es esta unión escamocolumnar nueva, ¿no es cierto? Y entre la zona que está sombreada, llamamos la zona de transformación, ¿ok? Mientras sigue pasando en la etapa de la menopausia, por ejemplo, se vuelve como si fuese al inicio. Puede coincidir exactamente en el borde del orificio cervical externo. Esto es un corte coronal, también lo estamos viendo. Esta línea negra de mayor oscuridad está mostrando pues toda la zona de transformación que vemos acá, y mientras va pasando el día, sobre todo en las mujeres postmenopáusicas, esto se invagina. Entonces, la zona de transformación llega a ser, está en la parte del canal cervical. ¿Por qué es importante entender esto? Porque se ha visto, se ha demostrado que la predicción del cáncer cervical, de las alteraciones celulares en la patología cervical, se produce justamente en esta zona de transición, justamente en este borde, en la unión escamocolumnar reciente o nueva, ¿no es cierto? Y tenemos que, por lo tanto, al tener este conocimiento, hacer una toma adecuada, como vamos a ver más adelante, en lo que se refiere al tamizaje citológico. Lo que he mostrado acá en diagrama lo podemos ver acá en vivo. Entonces, esto es una paciente que se le ocurre un espéculo, vemos el cuellito, vemos un cuello, a diferencia de la primera que le mostré, está pues un poquito alterada, ¿no es cierto? En la cual vemos un cuello bastante irregular, una zona roja, en la cual hay la parte, la unión escamocolumnar original, inicial, ¿no es cierto? Y la nueva unión escamocolumnar reciente, y entre ambos es la zona de transformación. Entonces debemos tener bastante cuidado en toda esta área para una adecuada toma en la prueba de tamizaje, que vamos a ver también, como les vuelvo a repetir, más adelante. ¿Correcto? Entonces acá es otra diapositiva en la cual estamos recalcando, ¿no es cierto?, con mayor precisión lo que está ocurriendo en el canal cervical. Existe pues las glándulas cervicales, el epitelio cilíndrico, ¿correcto? Y este epitelio cilíndrico cambia, y esto es la zona de transición, que si lo ponemos en aumento, en este cambio del epitelio monoestratificado a poliestratificado, es el sitio de predicción de el agente que está relacionado a la patología cervical neoplásica, que es el virus papiloma humano, ¿no es cierto? Este virus papiloma humano ataca en esta zona, lesionas, tiene predicción por las células basales, y comienza a multiplicarse y a crecer, produciéndose pues el cáncer, que ya lo vemos en esta parte de acá, que puede llegar a tener este tipo de cosas. Vean ustedes. Miren, hemos mostrado tres imágenes. Cuello normal, una zona ya alterada en cuanto al aspecto, por todo lo que haya una acumulación, ¿cierto?, sangrante, viaje, cáncer. Entonces, en estos aspectos un poco diapositivas que le he mostrado es lo que prácticamente es la clase del día de hoy, ¿no?, que es la patología. Entonces, esto es lo que puede llegar a ser esta magnitud. Buenos días.
Doctor, buenos días. Disculpe que le interrumpa, pero su micrófono está teniendo interferencia y no se le escucha nada. Hace como 40 segundos. Ahora sí me escucha mejor. No, sigue presentando la interferencia. Vamos a intentar un poco más despacio. Acá veo que la señal está buena del internet. No me muestra ni un mensaje de inestabilidad del... Ahora sí se le escucha, doctor. Parece que es el cable de sus audífonos o la conexión no era buena. Me parece que lo he movido y ahora Ya, se escucha vamos. bien. Ok, voy a retroceder una diapositiva. Entonces, mostraba en esta diapositiva, alumnos, que el virus tiene predicción en esta zona de transición en la cual crece, ¿no es cierto?, localmente y se va extendiendo y puede llegar pues a cuadros como lo que estamos viendo en esta diapositiva. Y eso es lo que debemos evitar. Entonces, en estos iniciales diapositiva es lo que básicamente se resume toda la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, este cáncer cervical, que es lo que debemos evitar, es nuestra responsabilidad, ya que el cáncer cervical es altamente prevenible, ¿correcto? En realidad, ninguna mujer debería morir de cáncer de cuello uterino, por dos motivos fundamentales. Uno, porque está en una zona, por más que es parte de un órgano que es órganos pélvicos internos, pero la parte en la cual está comprometido podemos nosotros visualizarlo, es decir, es de fácil visualización. Y segundo, la evolución, la historia natural de esta enfermedad es por años, incluso hablan por décadas. Entonces, debería pues una mujer hacer, si tuviera que presentar esta enfermedad, tener el tiempo suficiente para poder detectarlo y poder dar un tratamiento oportuno. ¿Ya? El kit del asunto de la curación de esta enfermedad es hacer el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano. Y eso se va a hacer cuando va a hacer un tamizaje adecuado, como vamos a ver de acuerdo en las diferentes guías. ¿Está bien el audio ahora, alumnas? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok, ok. Entonces, también decimos que nuestra responsabilidad es que esta falla en la cual llega paciente, pues, en estados avanzados de enfermedad, ¿no es cierto? En nuestro país se estima que más del 50% se diagnostica esta enfermedad ya en estadios avanzados por la falta de conciencia de la población, porque desconocen o tienen vergüenza de hacer sus controles, ¿ok? Y no podemos detectar tempranamente la enfermedad. También otra de las razones es una baja cobertura en los programas de detección formales, sobre todo. Y recalco formales, y ustedes están ya bastante avanzado en la carrera, y ustedes salen y van a ser profesionales, ustedes son la parte formal del sistema. Lamentablemente, hay personal, ni siquiera profesionales, que da oferta de atención para estos tipos de casos que son totalmente inadecuados, ¿no es cierto? También hay un acceso limitado a los servicios de alta calidad. Por ejemplo, en nuestro hospital, lamentablemente, a pesar de que es un hospital terciario, todavía no contamos con el tamizaje del PBH, como ya la misma guía del ministerio indica que debería tomarse a las pacientes. Y por último, pues, los profesionales no están bien capacitados o no tienen conocimiento. De ahí la importancia de ustedes, alumnos, de tener bastante conocimientos sólidos en relación a este tema. Muy bien, vean ustedes esta diapositiva. Esta es una diapositiva de la estadística del Perú, ¿no es cierto? Que fue del año 2015. La tasa, la prevalencia de cáncer cervical, de mortalidad, estoy hablando de mortalidad, de prevalencia de cáncer cervical es 13.8 mujeres por 100.000 casos, ¿me entiende? Entonces, ese es lo que ocurre en el Perú, cuando en nuestra región latinoamericana es 9.6, pero en las diferentes regiones o departamentos hay una gran desigualdad, ¿me entiendes? Hay zonas como Tumbes que tiene escasos casos de mortalidad, muy bien, ¿no es cierto? Pero hay áreas o regiones en la cual la mortalidad es hasta 77, como en Loreto, Madre de Dios. Entonces vean ustedes pues lo que ocurre en nuestro Perú, ¿no es cierto? Se mueren muchas mujeres por cáncer de cuello uterino, ¿ok? Y está directamente vinculado al virus papiloma humano.
se menciona que 95% de los cánceres de cervical tiene de fondo, no es el único factor, pero uno de los más importantes, la presencia del virus papiloma humano. El virus del papiloma humano es un grupo heterogéneo de virus ADN, ¿no es cierto?, de la familia Papillomaviridie. Existe más de 150, acá pongo siempre, hay más de 150 genotipos que están divididos en diferentes categorías, ¿no es cierto?, entre lo de alto riesgo y lo de bajo riesgo. La morfología, como ya han visto en la diapositiva anterior, más o menos es la que muestro acá, que ha sido una reconstrucción virtual informático, y tiene más o menos un tamaño de 50-55 nanómetros, ¿no es cierto?, que está constituido una cápside, ¿no es cierto?, que tiene básicamente lo más importante de la cápside es la proteína L1 y una parte interna que está el genoma con doble cadena de ADN. Esta estructura y la propiedad de este virus del papiloma humano, ¿no es cierto?, que se clasifica en alto riesgo y bajo riesgo. Los de alto riesgo, lo más importante dentro de los genotipos del alto riesgo es el 16 y el 18. Pero tenemos el 31, el 33, el 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Es decir, es un grupo bastante importante, pero de lo más representativo de este grupo es el 16 y el 18, que prácticamente representa de todos los cánceres la presencia de estos dos tipos, casi el 80%. Y tenemos virus papiloma humano de bajo riesgo. Dentro de ellos, lo más importante es el 6 y 11. Estos virus de bajo riesgo son responsables de los famosos condilomas o verrugas genitales. ¿De acuerdo? En esta estructura, en este pentámero del virus, ¿ok?, hay unas proteínas estructurales, que son dos, la L1 y la L2. La más importante, que básicamente es el 80%, es la L1, que le da la consistencia, la estructura de este virus. Y existe también oncoproteínas, ¿correcto?, que va del E1, E2, E4, E5, E6 y E7. Cada una de estas oncoproteínas tiene una función específica, ¿ya?, que es la que está en esta diapositiva. Cada uno tiene una función específica, pero dentro de estas proteínas, oncoproteínas, dos es la que tiene mayor importancia, que la E6, que se une a una partícula de la célula del huésped y logra suprimir, inhibir, ¿no es cierto?, la supresión de tumores o la apoptosis. Por lo tanto, el virus, al unirse en el núcleo de la célula, comanda la proliferación no controlada de las células, ¿no es cierto?, y la E7, que también hace lo mismo, controla, y la multiplicación celular se va a hacer facilitada. Entonces, dentro de todas estas oncoproteínas, las 6 y las 7 es la que tiene unas características especiales como conocimiento en el funcionamiento de este virus en la patología cervical. Vean ustedes en esta diapositiva, es lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, en la unión escamocolumnar, cuando existe una serie de factores, la inmunidad, microtraumas, el germen ingresa, llega a la parte basal, porque ahí comienza, digamos, es su fábrica en las células basales de la mucosa, comienza a multiplicarse, produce alteraciones, y llega un momento en el cual toda la mucosa, todo, ya con el genoma del virus ya adaptada, ya como parte componente de la célula de la mucosa cervical, ¿no es cierto?, comienza a proliferar, y esto, de un cuello normal que vemos acá, se da en la etapa de la infección, y luego las alteraciones premalignas, que son los famosos NIC o displasias o LIE, y termina en los cáncer in situ inicialmente y cáncer invasor cuando este proceso avance. Y hemos dicho que todo este proceso dura años, dura años. Entonces, en realidad existe un tiempo suficiente como para que, si existe tanto la participación de la paciente y un sistema de salud adecuado, deberemos detectarlo tempranamente, y, como vuelvo a repetir, no debería existir muerte de ni una mujer por esta patología. Vean esta historia natural. Esto es un término que ya poco se usa, pero ustedes van a encontrar todavía literatura que hablan de displasia, ¿de acuerdo? El término displasia ha sido cambiado por lo que vamos a ver más adelante por NIC o el LIE, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la alteración de un punto citológico, es decir,
la relación entre el núcleo y el citoplasma, la pigmentación del núcleo, la ubicación del núcleo, el crecimiento del núcleo, la división del núcleo, de acuerdo al grado de alteración de la célula, hablamos de displasia leve, moderada y severa. Solamente esta diapositiva es para ver, cuando la displasia es leve, existe un alto porcentaje que puede regresionar, quiere decir que se puede volver, a pesar que está alterado, puede en forma natural, en forma espontánea, regresar a la normalidad. Y solamente pocos casos progresan o continúan o que persisten, ¿me entiendes? Cuando es severa, la posibilidad de regresionar ya es mucho menor, ¿correcto? Y por lo tanto, hay más probabilidad de que progresen a grados más avanzados. Entonces, esta es una historia natural que ya está, también se sabe y se conoce en cuanto a la patología. Es lo que le estaba mencionando. El término de displasia ha sido cambiado por el término de NIC. Significa neoplasia intraepitelial, ¿me entiendes? De las células intraepiteliales. Y este NIC 1, 2, 3 y 3 tiene esta equivalencia, esta correlación. La displasia leve ahora se conoce como NIC 1. La displasia moderada como NIC 2 y la displasia severa y el carcinoma in situ, ¿correcto? Es el NIC 3. Ambos es como NIC 3. También hablando de la epidemiología y la etiología, el cáncer cervical es el cuarto cáncer que causa muerte en la mujer a nivel mundial. Y lamentablemente es la primera en los países en vía de desarrollo. Vean ustedes, se estima que por año a nivel mundial existe 604,000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? De este número importante de nuevos casos a nivel mundial, el 85% se presenta en los países en vías de desarrollo. Y en cuanto a muerte, 342,000 muertes mujeres se producen anualmente por cáncer de cuello uterino y el 90%, mire, es hasta que escandaloso, ¿no? De estas muertes se producen en países en vía de desarrollo por los problemas que hemos mencionado ya inicialmente. Se ha demostrado, se ha visto que el tamizaje adecuado, ¿no es cierto?, planificado en países en vía de desarrollo ha reducido pues la muerte de cáncer de cuello uterino hasta un 70%, y estas son cifras de Globocan 2020, ¿me entiende? Y con los nuevos sistemas que ahora existen para tamizaje, esta disminución de muerte en países en vía de desarrollo es mayor aún. Esta es la historia natural nuevamente, vean ustedes, este es un epitelio normal, ¿no es cierto? ¿Ok? Que básicamente, con mayor frecuencia, la infección del papillomavirus se produce al inicio de la actividad sexual, ¿correcto? Entonces, existiendo la característica, los factores de riesgo, logra lograr la infección y en las células basales, en una o en muchas células, logra infectarlos, comprometer las células basales. Entonces, cuando existe compromiso ya de las células basales, es lo que llamamos la displasia leve o NIC 1, y a esto displasia leve o NIC 1, que es, como lo voy a repetir, la neoplasia intraepitelial cervical, ¿no es cierto? También se conoce como LIE de bajo grado, ¿ok? Como vamos a ver cuando hablemos de citología. ¿Qué es el LIE de bajo grado? Es la lesión intraepitelial escamosa. Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Esta alteración, llámese, de acuerdo a la nomenclatura antigua, displasia leve, NIC 1 o LIE de bajo grado, el 80% espontáneamente puede regresionar y convertirse nuevamente en un epitelio normal, ¿correcto? ¿Y esto en qué tiempo lo hace? En meses ocurre este proceso, ¿de acuerdo? Pero si por circunstancias, factor de riesgo, etcétera, esto persiste, estas células infectadas basales va a aumentar y va a agarrar las células parabasales y las células intermedias. Y entonces cuando agarra ya 2/3 de la mucosa, ¿no es cierto? Hablamos de displasia moderada o NIC 2, ¿ok? NIC 2. Si esto continúa, compromete toda la mucosa, es lo que llamamos el NIC 3, ¿ok? NIC 3. También, como ya mencioné, si no solamente compromete toda la mucosa, sino la característica celular al estudio citológico, vemos que tiene alteraciones muy, muy significativas en su núcleo, ¿no es cierto? Se llama carcinoma también in situ. Entonces, el NIC 3, ¿correcto? O el carcinoma in situ y el NIC 2, ¿correcto? Ambos
es lo que llamamos la lesión intraepitelial escamosa de alto grado o LIE de alto grado. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, tenemos LIE de bajo grado, NIC1, LIE de alto grado, NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. Y para que esto se produzca, mientras que en la primera, en el NIC1, decimos que son meses, en este proceso de convertirse en NIC2, NIC3, pasan años. Se estima de 1 año hasta 15 años, vean ustedes. Y a pesar de ello, que es displasia severa, NIC3, ¿no es cierto? Se estima, se menciona, se calcula que todavía puede existir hasta un 20% de pacientes que puede regresionar y volver a la normalidad en forma espontánea, pero la gran mayoría, el 80%, continúa, invade la membrana basal de la mucosa y ya se convierte en carcinoma invasor, de acuerdo a la penetración, al compromiso, a la extensión, ¿me entiende? De la diseminación. Ya vamos a ver más adelante los grados de carcinoma que existe, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes, pues, en la parte de hasta LIE de bajo grado solamente es observación, ¿ok? Observamos nada más, pero a partir del NIC2 hacia adelante, sí debemos darle tratamiento, ¿ok? Tratamiento. En estas lesiones, estas son las lesiones premalignas, ¿ok? NIC1, NIC2, NIC3 son lesiones premalignas, ¿de acuerdo? En menor proporción el NIC1, en mayor proporción el NIC3, más aún el carcinoma in situ, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento vamos a recién indicar a partir del NIC2, ¿no? Cuando hay cáncer, cuando esta infección se hace persistente, es la segunda característica, es decir, no basta solamente tener la infección, sino que esta infección sea persistente o recurrente. Es lo que estamos mencionando acá. Entonces hemos mencionado, son edades de la mujer, una mujer de 9 años, 15, 30, 45, 60 años, pues cuando empiezan las relaciones sexuales, y se estima que el promedio del inicio de relaciones sexuales en el Perú es más o menos 14 años, 14, 15 años. Entonces, vean ustedes, cuando empieza la actividad sexual, pues va a haber un incremento, la tasa de infecciones por VIH aumenta significativamente, ¿correcto? Aumenta significativamente. Con el transcurrir del tiempo, como hemos mencionado, que en meses, ¿de acuerdo? Esto se puede autolimitar hasta un 80%, esta tasa de infección por VIH comienza a disminuir y casi se estabiliza a los 30 años. Es decir, si a los 30 años encontramos PVH, son generalmente mujeres que pues están con infección persistente y son este grupo poblacional de infección persistente es lo que va a tener pues la posibilidad de tener las lesiones premalignas, el precáncer y posteriormente el cáncer en pocos años y en muchos años posteriores desde que empezó la infección. ¿Ok? Entonces, teniendo este conocimiento de esta historia natural en este diagrama que es bastante esquemática y representativa, podemos hacer las acciones de prevención en sus 3 niveles. En la prevención primaria, ¿qué hacemos en prevención primaria? Es la vacunación. Por eso se dice que a las niñas y también en muchos países ya también a niños, de 9 a 14 años se coloca la vacuna contra el PVH. ¿De acuerdo? Y hay que también tener allí en la educación en salud la información de lo que significa esta historia natural, ¿no es cierto? La educación social en función a la edad y cultura, hay que ver bien eso también, ¿ok? La prevención con el uso de condones, el condón ayuda a disminuir la posibilidad de infección con el PVH y también tengan presente la circuncisión masculina, ¿de acuerdo? Entonces el factor varón es importante en la génesis también de esta enfermedad como factor de riesgo. ¿En qué tiempo hacemos la prevención primaria? Entonces en los primeros años de la mujer, ¿no es cierto? De 9 a 14 años. Pero una vez ya que se produjo pues la infección del PVH, ¿qué tenemos que hacer? El tamizaje, esto se llama prevención secundaria. Y lo hacemos a partir, vamos a ver las guías de diferentes países, alumnos, pero básicamente el punto importante es 30 años, en la cual debemos detectar, debido a esta curva de la infección del PVH, debemos pedir recién a partir de los 30 años la prueba serológica del PVH, ¿de acuerdo? Ya que a pedir antes, casi 70% puede salir positivo, pero sabemos que el 80% va a regresionar, entonces sería innecesario poner en angustia a la mujer si lo pedimos antes. Por eso la recomendación de los expertos es solicitarlo a partir de los 30 años.
el tamizaje con pruebas específicas de alta sensibilidad y especificidad, como es la prueba serológica del PBH, ¿correcto? Y la prevención terciaria, y es una vez ya que se produzcan las lesiones, tenemos que darle tratamiento. El tratamiento debe ser lo más pronto posible. Mientras más precoz el tratamiento, la curación está garantizada casi al 100%. Estos son los factores de riesgo que existen en relación a estas patologías de las lesiones cervicales. La conducta sexual, ¿no es cierto?, que tiene que ver en el inicio de la actividad sexual, ¿no es cierto?, a más temprano, mayor riesgo, el número de compañeros sexuales, la multiparidad, la edad de la primera gestación que está en relación directa, pues, al inicio de la actividad sexual, cuando se empieza la actividad sexual, y sobre todo, como en nuestro medio lamentablemente ocurre, sin protección, pues, la posibilidad de gestación aumente. También hay que ver los factores demográficos socioeconómicos en la condición socioeconómica baja y el nivel educativo bajo. Los hábitos, el tabaco, ¿de acuerdo? El tabaco. Se ha visto que el tabaco es un factor que aumenta el riesgo de cáncer cervical, ¿no es cierto? Y lamentablemente el tabaco, vayan sumando los factores, ¿no es cierto? Mujeres que empiezan a actividad sexual temprano. En la actualidad, ahora hay más mujeres que fuman que varones, ¿no es cierto? Jóvenes, estamos hablando de adolescentes, jóvenes, pues tiene más riesgo estas mujeres. Y si está asociado a estos dos factores importantes, no solamente la presencia del PBH, sino a un sistema de inmunosupresión por estrés, por desnutrición, por anemia, etcétera, pues hace todo el terreno propicio para que esta infección que hemos visto tenga y persista. En relación, pues, al inicio de relaciones sexuales, vean ustedes en este estudio, en la cual solamente se compara dos grupos. Mujeres que empiezan relaciones sexuales mayor de 18 años, que sería como un riesgo relativo 1, si tiene relaciones antes de los 18 años, casi se duplica, 1.7 el riesgo relativo. Y si esto lo subdividimos aún más, teniendo con el punto de quiebre el partir de 22 años, que sería factor de riesgo 1, ¿no es cierto? Cada vez que disminuye en edad de 20 a 21 años, casi se duplica, de 18 a 19 años también 2.2, y esto va pues aumentando, si es menor de 16 años hasta 2.3, es decir, mientras más precoz el inicio de relaciones sexuales, el riesgo relativo para cáncer cervical aumenta. Y en relación al número de compañeros sexuales, vean ustedes, si el número de relaciones de compañeros sexuales no tiene, o es uno nada más, ¿no es cierto? Un compañero sexual, el relativo es 1, ¿de acuerdo? Pero mientras va aumentando este número de compañeros sexuales, también va aumentando. Con 2 compañeros sexuales es 2.4, si es 3, hasta 5, 5.4, si es mayor de 6 compañeros sexuales, el riesgo relativo mayor en esa mujer es 6.1. Vean ustedes, tanto la edad como el número de compañeros son factores de riesgo importantes a tener en cuenta como factor de riesgo. Esta diapositiva, esta parte de diagrama de esta diapositiva superior ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Desde el inicio, ¿no es cierto? Se estabiliza, ¿no es cierto? Y abajo vemos lo que ocurre acá en 5 años, estadística de 5 años de datos del INEM, ¿no? Del Instituto Nacional de Neoplásica. Vean ustedes que la mayor cantidad de cáncer se produce en la década 4 o 5 de la mujer, ¿correcto? A pesar que la infección se inicia tempranamente, por eso decimos alumnos que son décadas que existe la posibilidad de que se puede detectar la enfermedad, ¿ya? Pero también hay casos, pues, comienza a ir aumentando. Mujeres también, si empieza tempranamente sus relaciones sexuales, ¿ok? Puede llegar a tener hasta edades tempranas, 15 años, cáncer, pero son casos muy, muy pequeños. Este grupo de 10 a 19 años son bastante raros, sobre todo en este grupo. Debido a ello, es lo que también ya hemos mencionado, que nosotros debemos comenzar a hacer el tamizaje del PBH alrededor de los 30 años, que ya le he comentado, y con esta diapositiva, tanto de esta superior y con la estadística que estamos viendo acá, es la fundamentación por la cual debemos pedir a partir recién de esa edad. ¿Hay relación entre NIC y PBH? Ya le hemos mencionado, ¿no es cierto? Sí, en el 90% de los casos, pues, la presencia de PBH está relacionada en las alteraciones premalignas. Esta historia natural también vemos ustedes ya desde que hay la infección hasta la primera lesión, ¿no es cierto? Que es el NIC1, pasan meses, ¿de acuerdo? Esta primera alteración de lesión que se puede detectar, que ocurre en meses de 1 hasta 8 meses, ¿no es cierto? Va a haber un crecimiento activo.
en los siguientes 3 a 6 meses. Pero también a partir ya de la mitad de estos 3 a 6 meses, también hay una contención por parte del huésped, es decir, todos los mecanismos de defensa inmunológicos del huésped, de la paciente, comienzan también a participar debido a su respuesta inmunitaria, por eso es importante también la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, para contener este crecimiento, esta infección persistente, y puede haber dos caminos ante este juego, ante esta balanza, ¿no es cierto?, del crecimiento del germen, ¿no es cierto?, y la contención del huésped, ¿ok?, en que puede haber una remisión clínica sostenida o puede ir a una infección persistente o recidivantes, que por lo tanto va a haber mayor riesgo, y al final este camino, este segundo camino es la que va a llegar a ser cáncer. De todas las infecciones de PBH, más o menos un 10% sigue este camino, 10 a 15%. El resto va, la gran mayoría, gracias a Dios, va a la parte de remisión. Entonces, pero todos tienen que ir pues al estudio de tamizaje. ¿En qué consiste? Ahorita lo vamos a hablar de esa parte. Lo mismo que el anterior, solamente para mencionar, dependiendo al virus del PBH, si es de bajo riesgo, esta parte de la respuesta inmune, ¿no es cierto?, de la respuesta ya del huésped, puede llegar a neutralizarlo, a limpiarlo, como está mencionado en esta diapositiva, en un periodo de 4 a 9 meses, ¿correcto? Pero sí, en los papillomavirus de alto riesgo, esta posibilidad, este proceso demora aún más, que es de 12 a 18 meses. Es por eso que lo que mencioné anteriormente, la gran mayoría, el 80-90%, va a una negativización de la infección, ¿no? Y un 10 a 20% a la persistencia, y por lo tanto este camino es el que lleva al cáncer. Para eso, en prevención primaria ya hemos hablado que existe la vacuna. ¿Qué vacuna? La vacuna del PBH. Esta vacuna se inició en el año 2006, ¿de acuerdo? Es decir, no es tan antigua como otras vacunas, ¿no es cierto? Existe diferentes tipos de vacuna del PBH. Hay la vacuna bivalente, que solamente tiene dos genotipos, ¿de acuerdo? El 16 y el 18. El tetravalente, que tiene aparte de 16 y 18 el 6 y el 11. Y el nonavalente, que tiene 9 serotipos, ¿correcto? Todas son vacunas recombinantes. Y estas vacunas recombinantes, dentro de su composición, son partículas similares al virus. No es virus atenuado ni virus completo, solamente son partículas, que estas partículas son sus antígenos, que hace que el organismo lo reconozca como tal, y cuando ya viene el virus en sí, ya tiene anticuerpos para neutralizarlo. Por lo tanto, las vacunas no son infecciosas, ¿ya? Es una característica importante a tener presente. También hemos mencionado cuándo se aplica, tanto en mujeres y en varones. Acá en el Perú, fundamentalmente, disculpen, los programas es en mujeres, en niñas de 9 a 14 años. Se aplica vía intramuscular. El esquema, al inicio se indicaba 3 dosis, pero el esquema actual es esquema de 2 dosis nada más, intramuscular. Se aplica 0.5 centímetros cúbicos a los 0 y a los 6 meses, ¿correcto? Acá pongo a 6 a 12 meses, es decir, si la niña o los padres lo llevan a vacunar después de la primera dosis aplicada a los 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10, hasta los 12 meses, es válido, está adecuado. Por lo tanto, es las 2 dosis al 0 mes y entre los 6 y 12 meses, son 2 dosis. Pero si la vacuna se produce, vamos a colocar a niñas, a adolescentes mayores de 15 años o a personas inmunocomprometidas, el esquema de vacunación ya no son 2 dosis, sino son 3 dosis. ¿Y el esquema cuál es? Es el día 0, primera dosis. La segunda dosis puede poner al primero o segundo mes de la primera dosis, y a la tercera dosis a los 6 meses de la primera aplicación. 0, 1 2 va a depender de lo que recomienda la empresa, la fábrica que produce la vacuna. ¿De acuerdo? También se ha mencionado, también vamos a ver una diapositiva más adelante, pero también se ha mencionado que mujeres que tienen citología ya alterada, ¿correcto? Porque acá aplicamos 9 a 14 años, porque se aplica a niñas que todavía no empiezan relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Pero si la mujer ha tenido relaciones sexuales
o tiene peor, más aún, citología ya alterada, ¿no es cierto? Tiene condilomas, o ha tenido tratamiento por patología ya cervical, la aplicación de la vacuna se ha visto que todavía puede proteger, ¿ok? Pero lo que debemos aplicar y saber es fundamentalmente aplicar a niñas de 9 a 14 años, ¿ok? También se ha visto que a pesar de colocarse la vacuna, esta primera, que es bivalente, ¿ok? Puede haber reacción cruzada de protección para otros serotipos. Eso también se ha demostrado, ¿ok? Muy bien. Acá está, por ejemplo, lo que hemos mencionado, las vacunas bivalentes, que es el Cervarix, ¿no es cierto? La tetravalente, el Gardasil, y el nonavalente, que es el Gardasil mismo, Gardasil 9. Ya hemos mencionado que la bivalente solamente tiene el papillomavirus 16 y 18, ¿ok? El Gardasil, que es tetravalente, aparte de 16 y 18, tiene el 6 y el 11, ¿correcto? Y el nonavalente, adicional a los ya mencionados, también tiene para el 31, para el 33, para el 45, para el 52 y el 58. El coadyuvante, es decir, la molécula que va a facilitar, va a potenciar la respuesta inmune del huésped, es el aluminio, ¿de acuerdo? Bien en su forma de sulfato para el Gardasil o en su forma de hidróxido para el Cervarix, ¿no es cierto? Se menciona que es este coadyuvante de aluminio, es el responsable de los efectos secundarios locales de dolor, inflamación, que produce la vacuna, inclusive de un poquito de síncope en los primeros minutos de su aplicación. Vean ustedes, ya existen estudios, alumnos, en la cual se ha visto la eficacia de la vacuna. En Australia, por ejemplo, en un estudio de 2002 al 2010, en relación a las verrugas, es decir, a los condilomas, ¿correcto? Se ha visto con la aplicación de las vacunas entre mujeres vacunadas y mujeres no vacunadas una disminución hasta de disminución del 73% de verrugas luego de la aplicación de la vacuna. Esto en Australia. Pero de igual manera, en un estudio ya de mayor cobertura, de que implica 9 países, también se ha visto que mujeres sin vacunación y después de la vacunación, ¿no? Hay una eficacia de protección en la vacuna tetravalente, que las verrugas, las lesiones verrugas genitales, los condilomas, se redujo en 61% en niñas y en un 34% en varones, ¿correcto? Y en relación, esto es en condiloma, no es decir, lesión benigna, y en relación ya a patología o cambios citológicos, que es lo que más nos interesa, también se han visto en diferentes grupos de estudios, ¿de acuerdo? Que compararon mujeres no vacunadas con vacunadas. Y otra cosa importante mencionarlo, porque ya hay data en relación a ello, inclusive la protección que se han visto en mujeres vacunadas, inclusive solamente con una dosis, que sería, porque hemos dicho que el esquema son 2 dosis, ¿no es cierto? Solamente con una dosis se ha visto protección y el riesgo de atipia, ¿no es cierto?, se redujo hasta un 60%. Y los riesgos de el IE de alto grado, es decir, el NIC 2 y NIC 3, se redujo hasta un 80%, ¿no? Entonces, con esto, pues, está totalmente demostrado que para lograr controlar los casos de cáncer cervical y muerte por cáncer cervical, la vacunación es fundamental. Y para ello, para que tenga el efecto en salud pública, ¿no es cierto?, tiene que haber una cobertura adecuada. Y decimos cobertura adecuada cuando en una nación, por lo menos el 80% del grupo objetivo, en este caso niñas de 9 a 14 años, deben ser vacunadas para tener este impacto importante de disminución de los cánceres cervicales. Acá unas limitaciones de uso y efectividad. A pesar que colocamos la vacuna, no se debe descontinuar el tamizaje. Es decir, no se vaya a pensar que mujer que como ya tiene vacuna ya no se tiene que hacer Papá Nicolau ni estudio. No. Eso continúa lo mismo, ¿no es cierto? Es con lo que ocurre con el COVID, ¿no es cierto? Si estás vacunado con el COVID, eso no quiere decir que ya no voy a usar la mascarilla. No es así. En analogía semejante, decimos que la paciente que tiene la vacuna con el VIH debe continuar con su tamizaje en la detección de posibles alteraciones histológicas para un tratamiento oportuno y precoz. Debemos continuar también el tamizaje de los restos de patología, ya que ahora no se habla de el papillomavirus como causante del cáncer cervical, sino el papillomavirus como causante de patología, digamos, ginecológica, ¿no es cierto?
Y cuando hablamos de ginecológica, nos estamos refiriendo a toda la actividad en relación a lo que implica las relaciones sexuales, ¿me entiendes? Estamos hablando de relaciones contra natura, anal, oral, porque hay cáncer por laringio, y si me cierto, todavía no hay cifras en relación a ello, pero se ha visto también una protección en este tipo de cánceres. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El clínico sí pertenece, pero entendamos, alumnos, que la gran mayoría de los casos al inicio es asintomático. Inclusive cuando ya existe cáncer invasor, también suele ser asintomático en sus etapas iniciales. Por lo tanto, si bien es cierto, siempre debemos pensar en lo clínico, empezar con lo clínico, a veces nos aporta poco información. Pero sí es importante lo demás. El Papa Nicolau, el test de Schiller, la coproscopía, la biopsia dirigida, el cono y el estudio del endocervix, ¿no es cierto? En cuanto pues al tamizaje, hay 3 opciones que se usan actualmente para detección primaria, es decir, la detección precoz. ¿Cuál es ella? La citología, ¿ok? Que es el Papa Nicolau, la prueba del PBH, ¿no es cierto? La serología del PBH y el COTES. ¿Qué es el COTES? No es más que la relación de ambas pruebas simultáneas, tanto citología más prueba del PBH. Esto es lo que debería hacerse en los programas de salud pública en la detección temprana del cáncer cervical. En relación al Papa Nicolau, ¿no es cierto?, al estudio citológico, las células normales, que son las células superficiales fundamentalmente, cuando hay una alteración, cambia. Vean ustedes, mientras son células pues polinucleadas, que tienen bastante citoplasma, el núcleo es tenue, pequeño, se hace un núcleo muy pigmático, grande, inclusive existe cambios. Estos son los cambios displásicos que podemos observar cuando tomamos una muestra de Papa Nicolau. ¿Quién empezó con el Papa Nicolau? Justamente fue este médico austriaco, ¿no es cierto?, George Papanicolaou, que del año 1950 casi fue un hito en el siglo pasado, esta prueba para la detección del cáncer cervical, y que solamente con el Papa Nicolau en los países desarrollados es lo que lograron esta disminución, pero con un programa adecuado, planificado, con alta cobertura, ¿no es cierto?, con seguimiento, tanto en la calidad de toma de muestra como en la calidad de los que leen la lámina, que ha disminuido hasta 70% de cáncer en esos países. Entonces, la eficacia del Papa Nicolau se menciona que llega hasta el 87%, ¿de acuerdo? Es una prueba única precoz que detecta lesiones premalignas, y cuando encontramos lesiones premalignas y damos tratamiento, hay una curación del 100%. Entonces, en sí no es una prueba diagnóstica, muchachos. La citología es una prueba de tamizaje, de buscar sospechosos positivos, y para ellos, cuando son positivos, debemos hacer una forma secundaria, sea citología, sobre todo biopsia, como vamos a ver más adelante. La sensibilidad hemos mencionado es de 50 a 80% y una especificidad del 98%. También hay que entender que hay falsos negativos, ¿de acuerdo? Ese falso negativo va a depender de la calidad de muestra, ¿me entiendes? Es mejor tomar el Papa Nicolau en los primeros días en la fase estrogénica y no con menstruación o cerca de la menstruación. Solamente por la oportunidad perdida, con el concepto de oportunidad perdida, tomamos Papa Nicolau, inclusive hasta embarazada, que no es el momento ideal, pero ya que las mujeres tienen poco responsabilidad de acudir a los servicios de salud para hacer su control de tamizaje del cáncer cervical, tomamos inclusive con menstruación, tomamos inclusive con la gestación, porque son oportunidades que no podemos desperdiciar. Pero en estos casos, pues baja la sensibilidad y aumentan las tasas de falsos negativos. Es decir, decimos que está negativo, pero no es que esté negativo, sino no son las condiciones adecuadas para una toma. Por ello, inclusive, se debe tomar periódicamente. ¿También hay falsos positivos? Sí, en menor proporción, pero también existen falsos positivos. ¿Ok? Esto básicamente es todo el equipamiento que necesitamos para hacer un Papa Nicolau: una camilla ginecológica, una lámpara de luz, un espéculo, ¿no es cierto?, guantes, estas son las espátulas o los cepillos, el fijador, ¿no es cierto?, y una portalámina. Con eso hacemos el toma del Papa Nicolau. ¿Cómo se hace el Papa Nicolau? La mujer en posición de ditotomía, como están viendo acá, ¿no es cierto? Colocamos el espéculo, ¿ok? Visualizamos adecuadamente el espéculo que está en la parte central del espéculo, ¿no es cierto? Y hacemos la toma tanto con la espátula en el fondo vaginal y sobre todo alrededor del cérvix,
Y también tenemos que tomar, vean, con la espátula en el fondo vaginal y sobre todo en el cervix, y complementar con el cepillo para tomar la muestra endocervical, sobre todo en mujeres que son posmenopáusicas o premenopáusica, porque como hemos visto que la zona de mayor alteración es en la zona de transición, ¿ok? En la unión escamocolumnar, y en este tipo de pacientes puede haber una es decir, introducción, invaginación de esta zona, ¿de acuerdo? Se hace el extendido de la lámina y se fija en alcohol o en spray, que son las dos maneras de fijar estas láminas y mandarlo rápidamente al patólogo para su coloración y lectura. ¿De acuerdo? Han existido una serie de clasificaciones en cuanto a la lectura. No lo vamos a mencionar, solamente mencionaremos la que está todavía vigente, que es el sistema Bethesda. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama sistema Bethesda? Porque en 1988, en una ciudad de Estados Unidos, hubo una reunión de expertos y pues consensuaron cómo debe ser la lectura de los resultados del Papa Nicolau, y se informa en siete grados, alumnos. El primer grado, el grado 1, es negativo, quiere decir que está normal, sin cambio patológico. Encontramos un Papa Nicolau negativo, quiere decir que está normal. El tipo 2 es inflamatorio. Hay algunos signos de inflamación, ¿de acuerdo? Y de infección. El grado 3 se refiere a las células escamosas atípicas con significancia indeterminada. Se llama ASCUS, ¿correcto? Células escamosas atípicas con significado indeterminado, ASCUS. Y lo mismo tenemos el ACGUS, que son células ya no escamosas, sino células glandulares atípicas de significados escamoso. Quiere decir que mientras que en esto es lesión escamosa, en esto es lesión, ¿no es cierto?, glandular. Es decir, se refiere a lesiones del canal endocervical. Correcto, es el tipo 4. El tipo 5, ya tenemos los dos grados. Lesión intraepitelial de bajo grado, el IE de bajo grado, y el 6 es lesión intraepitelial de alto grado, lesión escamosa de alto grado, y el 7 ya son células malignas, es decir, es cáncer ya que salen en la citología. Son los 7 grados del esquema de la clasificación Bethesda, que es la que está vigente, ¿no es cierto?, y reconocido por la comunidad científica. En relación, alumnos, a la prueba del PBH, hay una serie de PBH. Las pruebas de PBH se han multiplicado. Acá solamente he puesto los 4 más representativos, digamos, pero existen más de 20 tipos de pruebas de PBH, ¿de acuerdo? Pues estos son reconocidos. Todo este tipo de pruebas, el CAR-IP, el captura híbrida, el COVAS 4800 y XPPB, ¿no es cierto? Todos estos tienen reconocimiento, registro de la OMS y de la Comunidad Europea. Y estas dos centrales, la captura híbrida y el COVAS, tiene reconocimiento por la FDA, entidad reguladora de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Todos son técnicas de detección de genoma de los primeros y la segunda amplificación del ADN. ¿Qué cosa va a investigar? Los serotipos de alto riesgo, ¿ok? 14 tipos de alto riesgo, el primera, 13 la captura híbrida, 14 el COVAS y 11 el XP, Expert HP. ¿De acuerdo? La sensibilidad, todas de estas pruebas, alumnos, está más del 90%, hasta 97% en promedio de sensibilidad. Altísima, alta de sensibilidad, y la especificidad todos mayor de 80%. Es decir, son pruebas muy, muy, muy sensibles para detectar infección por PBH. ¿Dónde se toma la muestra? En vagina y en cervix, igual como el Papa Nicolau que le hemos mostrado. ¿De acuerdo? Los tiempos salen relativamente rápido, ¿no es cierto? En horas inclusive algunas, y algunos pueden demorar cerca de un día. Y los costos es el único problema, la gran mayoría, ¿no es cierto? Los 3 últimos son de costos altos. El KPV sí tiene costo bajo, que es la que mostramos en esta diapositiva. La diferencia de los 3 primeros, que está alrededor de los costos de 50 a 100 dólares, mientras que el PV solamente son 5 dólares, ¿no es cierto? Pero todavía no hay disponibilidad en nuestro medio de este tipo de tecnología que detecta 14 serotipos, ¿no es cierto? Es portátil, de resultado rápido, que debería pues implementarse si queremos seriamente
luchar contra la detección temprana del papillomavirus y de las lesiones patología. Entonces, hasta lo que hemos hablado hasta ahora, alumnos, existen distintas modalidades de prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Lo primero es el tamizaje, ¿no? Primero ya hemos hablado de prevención primaria, vacunación. La prevención secundaria es el tamizaje. ¿Con qué hacemos tamizaje? Con las 3 maneras de hacer. Citología solo, test de HPV solo, o el co-test, que es citología más el test de HPV, ¿de acuerdo? Este es tamizaje. Si sale alterado la citología, ¿ok? El siguiente, el triaje, es decir, la segunda prueba a realizar es colposcopía, ¿correcto? Si sale alterado la colposcopía, siempre debemos confirmar con histología. Si sale alterado el HPV, podemos hacer citología sola o citología más colposcopía, mejor para el triaje, y luego siempre también histología. Es decir, como pueden ver ustedes, sea solo cada una de estas pruebas en combinación, al final la confirmación tiene que ser necesariamente un estudio de anatomía patológica, es decir, histología, ¿correcto? Pero son las distintas modalidades que podemos nosotros hacer el estudio de esta prueba. Vean ustedes esta diapositiva, que es la predicción de la mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino por cada 1000 mujeres en función al método de tamizaje, ¿de acuerdo? Se estima que si no se realiza ningún tipo de tamizaje, se va a producir 8.34 muertes por cada 1000 mujeres. Es decir, si no hacemos nada, ¿no es cierto?, va a existir 8.34 muertes por 1000 mujeres. Si hacemos solamente citología cada 3 años, ¿correcto? De este 8.34 va a disminuir a 0.76 muertes por cada 1000 mujeres. Un impacto importantísimo, ¿no es cierto? De 8 a 0.3, pero si hacemos bien solamente el test de pH o en combinación el co-test, disminuimos incluso la mitad. Es de 0.29 a 0.3 por cada 1000 mujeres. Y haciendo esto, que solamente es en porcentaje, que es en tasa, ¿no es cierto?, que es un valor relativo, 8.3 por 1000 o 0.7 por 1000 o 0.3 por 1000, si consideramos pues que en el Perú tenemos alrededor de 33 millones de habitantes y la mitad son mujeres, ¿no es cierto?, si no se hace nada, ¿no es cierto?, va a existir más o menos 137.000 muertes de mujeres si no hacemos nada, ¿de acuerdo? Si hacemos histología cada 3 años, de los 137.000 muertes se producirán solamente 13.000 muertes. Es bastante 13.000, ¿no es cierto? Pero si comparamos con 137.000, ¿cómo vean el impacto, ¿no es cierto? Pero si hacemos las otras dos, solo el PBH o el co-test, casi es 5.000. Es decir, por lo tanto, es responsabilidad del Estado, ¿no?, tener un adecuado programa de tamizaje del cáncer uterino para justamente prevenir miles de muertes. La OMS ha hecho una estrategia global para la eliminación del cáncer de cuello uterino en su meta de control hasta el 2030, que consiste en el programa, en la estrategia del 90-70-90. ¿Qué cosa es 90-70-90? Dice, para que exista un mundo sin cáncer cervical y se pueda reducir la incidencia en países de menor de 4 casos por 100.000 mujeres, ¿no es cierto?, debemos hacer el esquema de 90-70-90, que significa que debemos vacunar a las niñas, el 90% de las niñas deben estar vacunadas con las 2 dosis. ¿Ok? Lograr una cobertura de 90% de vacunación. Lograr que el 70% de las mujeres pasen por un tamizaje adecuado. ¿Cuál es esta? El test del PBH. Y de esto de acá, ¿no es cierto?, de los que están alterados, lograr, pues, asegurar un 90% de tratamiento temprano e inmediato. Entonces, si esto se cumple en los países para el 2030, se logrará conseguir menos de 4 casos de muertes, ¿no es cierto?, en 100.000 mujeres por año. Parece que, como en muchas de las cosas, nosotros no vamos a lograr, a pesar que estamos todavía un poco lejos de 2030, como vamos nuestra salud pública, a pesar de estas recomendaciones de la OMS, lograr este objetivo y seguiremos pues en nuestro país lamentando muchas muertes por cáncer cervical. Otro instrumento importante en el estudio, como ya hemos mencionado, es la colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Pues es un microscopio prácticamente, ¿no es cierto?, estereostático, ¿no es cierto?, binocular, de bajo aumento. De bajo aumento es así, este es el aparato, hay diferentes tipos de modelos, pero este es
es un esquema que, para que vean, en la cual la colposcopía que va a ver imágenes normales o imágenes anormales. Es decir, si hacemos la colposcopía y encontramos todo normal, es decir, imágenes normales, ya no requiere biopsia. Pero hacemos la colposcopía y encontramos alteraciones o imágenes anormales, hacemos biopsia. ¿Y a qué nos referimos imágenes anormales? En la colposcopía, las imágenes anormales que se reconoce son estos hallazgos. El epitelio aceto blanco o leucoplasia, ¿no es cierto? La imagen de punteado, la imagen de mosaico y los vasos atípicos. También se habla de la negatividad al yodo, que también vamos a verlo, pero fundamentalmente es el epitelio aceto blanco, punteado, mosaico y vasos atípicos. ¿Qué cosa es el epitelio aceto blanco o leucoplasia? Es esto. Vemos ustedes, este es un cuello uterino, vemos acá una coloración blanca, tenue, ¿no es cierto? Pero a diferencia de lo que estoy mostrando con el puntero, ¿no? Vemos una leucoplasia, ¿no es cierto? Es lo mismo acá, pero esta es una leucoplasia densa, ¿no es cierto? Que inclusive se hablan de imágenes en cresta, porque está como sobreelevado a la mucosa. Esta lesión leucoplasia de mayor riesgo, de mayor peligro, que esta leucoplasia más tenue, ¿no es cierto? Es decir, no solamente es leucoplasia, sino también ver la intensidad de la leucoplasia, tanto en extensión, ¿no es cierto?, como en característica. La otra imagen alterada es el base o punteado. Es decir, en esta lesión blanca que vemos acá, que es tenue, ¿no es cierto?, vemos algunos punteados, ¿no es cierto? Entonces, este punteado es el segundo imagen colposcópico alterado que nos puede decir que acá la cosa no está bien. Y en esta imagen leucoplasia más denso, ¿no es cierto? Parece que hubiera nevado acá, pues hay estos punteados que están viendo. Es imagen alterado, anormal, colposcópico en relación al punteado. También vemos esta imagen como en mosaico, ¿no es cierto? ¿Ok? También es en esta base de epitelio aceto blanco, no solamente es epitelio aceto blanco, sino también vemos unas imágenes como mosaico. Igual manera acá, de mayor intensidad, ¿no es cierto? Es decir, hay graduación, alumnos, en relación a estas imágenes en cada una de las que estamos mencionando. El test de Chiger, ¿no es cierto? O el área yoda negativa, también es un signo alterado. Es decir, normalmente, cuando administramos, aplicamos un colorante, que es el Lugol, ¿no es cierto? En el cuello uterino, lo normal es que se pinte así, se colore de marrón, porque el Lugol, el epitelio del cuello uterino, capta el Lugol debido al alto componente de glucógeno que tiene el epitelio, por eso se pinta en forma homogénea del Lugol, ¿no es cierto? Se colorea, pero las zonas que no se colorean, como estamos viendo en esta área, se llama área de yodo negativa de alta sospecha. Área yodo negativa, o pueden decir test de Chiger positivo, que es decir que es positivo riesgo de cáncer cervical. Es lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y acá, vean ustedes, es decir, hemos hablado de Lugol, ¿no es cierto? El que es el test de Chiger, pero también se aplica el ácido acético, ¿correcto? Inclusive, hay una técnica que vamos a ver una diapositiva que es el IVA. ¿Qué es el IVA? La inspección visual de ácido acético. Aplicamos ácido acético al cuello uterino, al 3 a 4%, esperamos unos 3 minutos y vamos a visualizar, porque este epitelio aceto blanco se va a producir, ¿no es cierto? Este epitelio que hemos estado viendo de epitelio aceto blanco se va a producir luego de la aplicación justamente del ácido acético, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que podemos también realizar. Esto es un cuello normal, con ácido acético, no se colorea, no hay ningún epitelio aceto blanco, y aplico Lugol y todo se pinta, es decir, es un cuello normal. Entonces esa es la colposcopía, pero en cambio acá es diferente, ¿no es cierto? Vemos pues una irregularidad, hay mayor pigmentación, ¿no es cierto? Epitelio aceto blanco, entonces son riesgo, y en esta zona es lo que debemos tomar la biopsia, porque como hemos hablado de los esquemas de tamizaje, ¿no es cierto? Primero hacemos las pruebas de tamizaje, sea citología, serología, PBH, el COTES, luego hacemos la colposcopía, y luego de la colposcopía está alterado, tenemos que tomar muestras, biopsia, para hacer el estudio histológico y poder determinar la clasificación de alteración de la patología. Entonces, ¿cuándo indicamos colposcopía? Cuando hay citología sospechosa o positiva, cuando hay paciente con cerulopatía clínica, cuando hay test de Chiger positivo, cuando hay leucorreas rebeldes y continuas,
cuando se delimita un área de colonización, es decir, también lo utilizamos como parte para hacer un adecuado tratamiento excisional y también para seguimiento, ¿de acuerdo? Vean ustedes la eficacia de los métodos diagnósticos. Citología, 87%, ya le hemos mencionado en una diapositiva. La colposcopía, 79%, pero si juntamos citología más colposcopía, la eficacia de método diagnóstico puede llegar a cerca del 99%. Acá ya vamos a ver lo que en diferentes países, cómo está en su programa de control de patología cervical. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? En Estados Unidos se menciona que el inicio del tamizaje citológico, ¿no es cierto?, empieza a los 21 a 29 años. Y la citología, el Papa Nicolau, debe hacerse cada 3 años. En las mujeres, a partir de los 21 años, cada 3 años. A partir de los 30 años, ¿no es cierto?, a partir de los 30 años se hace la prueba, la prueba serológica del HPV cada 5 años. Cada 5 años, ¿correcto? Entonces, se debe empezar a qué edad? A los 21 años, ¿no? Acá están viendo dos columnas porque esto es de lo que indicaron en el 2012 y casi semejante está ocurriendo en el 2018. El inicio, ¿cierto? A partir de 21 años, Papa Nicolau cada 3 años, a partir de los 30 años, hacer el serología solamente cada 5 años, ¿no es cierto? Si solamente va a ser Papa Nicolau, también continúa cada 3 años, y si hacemos ambos, tal vez cada 5 años, ¿de acuerdo? La mujer que están vacunadas se hace el mismo esquema que estamos mencionando, porque hemos mencionado, ¿no es cierto? Mujeres que están vacunadas también deben continuar con su tamizaje. No es porque estoy vacunada ya no hago tamizaje, no, señor. Esto ocurre en Estados Unidos. En Europa ocurre lo siguiente. El tamizaje no empieza a los 21 años, sino empieza a partir de los 25 años. Es decir, mujeres menos de 25 años, ellos no empiezan con su estudio de tamizaje, sino a partir de los 25 años, ¿ok? Y se hace citología a partir de los 25 hasta los 65 años, cada 3 años, ¿no? Citología cada 3 años, ¿ok? Si tiene mayores de 65 años, se finaliza el tamizaje siempre y cuando, ¿no es cierto? Siempre y cuando tenga estudios previos de citología, por lo menos de 10 años, que han sido siempre negativos, y no ha existido en los últimos 20 años ni una patología precáncer. Si es así, dejamos de hacer ya citología a partir de 65 años de mujeres que tienen un control previo adecuado negativo en los últimos años. ¿Qué ocurre en Argentina? En Argentina, su prueba de tamizaje empieza a partir de los 25 años también. Mujeres de 25 a 29 años en Papa Nicolau con el esquema 1-1-3, es decir, hacen un Papa Nicolau, al año siguiente hacen otro Papa Nicolau, recién con 2 negativos, hacen la tercera a los 3 años. Y ya, cuando ya es a los 29 años, por lo tanto, a los 30 años, hace la prueba, el COTES o solamente el serología HVP. Es decir, este es el esquema de Argentina. Y nosotros tenemos nuestra directiva del 2019, que es la directiva sanitaria 083. ¿Qué cosa dice nuestra directiva sanitaria? Que la población objetiva va a ser mujeres de 18 a 75 años. ¿Qué cosa también dice? Que en prevención primaria debemos aplicar vacuna a las niñas en el 5º grado de primaria, ¿no es cierto? A comenzar a colocar la vacuna, es decir, a niñas de entre 9 a 13 años, es decir, 11 meses, 29 días, es decir, de 9 a 14 años, ¿ok? Y se hace, pues, con Papa Nicolau cada 2 años, no es cada 3, cada 2 años, indica nuestra guía, ¿de acuerdo? Este es lo que me lleva, inspección visual, ácido cético también, igual que Papa Nicolau, si no contamos con tantos patólogos en zonas alejadas, se puede hacer IVA, también es bueno, cada 2 años, ¿no es cierto? Y si usamos el método que también la guía sanitaria 083 del MINSA dice que debemos hacer la prueba molecular de VPH cada 5 años, ¿no es cierto? Pero como le mencioné, ¿no es cierto? Y comparto con ustedes la información, en mi hospital, a pesar de ser un hospital terciario, ¿no es cierto? No podemos ofrecer a nuestras pacientitas prueba de VPH porque no, el Estado, el Ministerio no nos ha proporcionado. La prueba de Papa Nicolau debemos empezar de 25 a 64 años. Eso dice nuestra guía, ¿ok? De 25 a 64 años, ¿ok? Y la prueba de PVH empezar a partir de los 30 años. Entonces, como pueden ver, tanto en Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto? En América Latina, el PVH a partir de los 30 años, no antes, no antes. Les digo esto porque muchas veces en la parte privada están haciendo prueba de PVH en adolescentes, ¿no es cierto? Y no es lo recomendado,
causa más angustia por lo que hemos visto que las altas tasas de infección en mujeres jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, en relación a lo que hemos hablado del tamizaje, no hay un acuerdo de cuándo comenzar. Hemos visto que en Estados Unidos empieza a los 21 años, ¿no es cierto? En Europa 25, incluso hay Países Bajos que empieza su tamizaje recién a partir de los 30 años, de Papa Nicolau estamos hablando, ¿eh? Sí, todos sí coinciden en 30 años empezar la prueba molecular del PVH, ¿no es cierto? Pero también se menciona algunas veces que en algunas zonas y expertos recomiendan, se debe hacer Papa Nicolau 2 años después de iniciar la actividad sexual. Ahora vamos a hablar de tratamiento, alumnos, ¿no? Ya hemos hablado de la prevención primaria, del tamizaje, ¿no es cierto? Hemos hablado de la parte del agente causal fundamental con el factor de riesgo. Ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Qué se hace cuando está alterado tanto la parte de citología y la colposcopía, ¿no es cierto? Hacemos un tratamiento conservador, sea con criocirugía, que es mejor, ¿no es cierto? Láser, en tercer lugar, la electrocoagulación, o un tratamiento no conservador a través quirúrgico, sea el cono o la histerectomía, ¿de acuerdo? Los principios generales para el tratamiento, pues todo LIE de alto grado debe ser tratado después de su diagnóstico, excepto en el embarazo, lo más pronto posible, ¿correcto? El NIC1 sí solo se observa. Se puede tratar si es que persiste por más de 2 años, pero si no, se observa, no es el NIC1. En la neoplasia, los NIC, ¿no es cierto? Para hacer tratamiento debemos tener primero un adecuado diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, ¿qué vamos a tratar? Pues, ¿no es cierto? Tratamos lo que diagnosticamos. Ver el grado de displasia, ¿de acuerdo? Si es LIE de bajo grado o LIE de alto grado. La edad con deseo de gestación es importante para ver qué cosa hacemos, un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Ver la extensión de la lesión, si solo es visible la lesión o es una lesión no visible porque llega hasta el fondo vaginal o se compromete también la parte del canal cervical. Entonces, y hacer un seguimiento. Todos son los parámetros para la base del tratamiento. En cuanto a la crioterapia, se ha visto, se sabe ya que colocando temperatura extrema de menos 20 grados, va a producir lesión, muerte de las células alteradas, ¿no es cierto? Con una exposición de 3 minutos a menos 20 grados, logramos matar las células alteradas, ¿no es cierto? Debemos tener un margen hasta de 2 milímetros mayor a la lesión identificada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la crioterapia? Es efectivo hasta el 95% de los casos, ¿no es cierto? Es accesible y fácil de aprender. Los equipos son fáciles de usar. No necesita anestesia, es un tratamiento ambulatorio. No requiere electricidad. Tiene mínimos efectos secundarios y complicaciones. Y es relativamente económico. Entonces, estas son todas las ventajas por las cuales uno debe indicar crioterapia. Y la desventaja, es menos efectiva en lesiones grandes. Es decir, si la lesión es grande, pues no es recomendable utilizar la crioterapia, ¿correcto? No se obtiene tejido para tejido histológico. Eso también es importante mencionarlo. Y requiere suministro regular del gas congelante, ¿correcto? En cambio, en relación a la terapia de resección, es decir, existe diferentes tipos de terapia de resección, es decir, el tratamiento quirúrgico, ya estamos hablando ya. El cono láser, el cono LIC, el cono frío, llegando hasta la histerectomía, ¿no es cierto? Y de histerectomía hay diferentes grados de histerectomía, la simple, la radical, la traqueotomía radical, es decir, hay varios tipos ya de tratamiento de mayor agresividad. El cono LIC, ¿no es cierto? Que es el procedimiento con electrocirugía de excisión en círculo, ¿no es cierto? Este es el esquema, es decir, hacemos esto, es un cono, porque saca un cono en círculo a través de corriente, ¿no? Este es el equipo que se utiliza, hay diferentes tipos de diámetros para hacer el cono, ¿no es cierto? Y pues podemos tratar cualquier tipo de NIC, ¿ok? Se puede realizar de manera ambulatoria, ¿cierto? ¿No es cierto? Con anestesia local, no requiere hospitalización, tiene una alta tasa de curación superior al 90% para las lesiones hasta de NIC 2 y NIC 3, pero siempre y cuando los bordes estén libres de lesión. Se han informado complicaciones hasta un 10%. Las principales complicaciones dentro de este 10%, ¿no es cierto? La mitad son complicaciones de tipo de hemorragia, ¿ok? Pero estas hemorragias que se presentan son fácilmente tratables. Se hace cauterizaciones ya no utilizando el instrumento del corte, sino la bolita de cauterización,
y colocamos tapón vaginal. Y de esa manera podemos controlar, manejar adecuadamente las condiciones de sangrado en esta ConoLeak. La ventaja, provee histología, es decir, el patólogo va a tener una muestra para determinar qué tan alterado está la muestra quirúrgica. Solamente requiere anestesia local, tiene un éxito de 90% y tiene bajo costo. La desventaja, que como se produce, se utiliza pues energía eléctrica quemante, se produce estenosis en el cuello uterino, ¿ok? Hay hemorragia postoperatoria, como he mencionado, hay un daño térmico de los bordes, es decir, no se precisa realmente, el patólogo no va a decir borde libre de lesión porque hay una lesión térmica y no puede garantizar con exactitud si está comprendido o no los bordes. Esa es una desventaja y a veces hay más de un espécimen porque se toma una muestra y uno ve que es corto y hay que tomar otra muestra. Es otra de las ventajas en relación al ConoLeak. Y para ello está el cono frío, ¿no es cierto? Que es un tratamiento quirúrgico reservado para un tratamiento, sobre todo cuando hay un compromiso, sobre todo extenso a nivel de exocervix o hay un compromiso del canal cervical. Es necesario controlar la profundidad de la lesión, que es difícil lograr con el IGA. Con esto sí se puede determinar, ¿no es cierto? No es riesgo de artefactos por quemadura, ya que los bordes, el patólogo puede determinar si es borde libre de lesión o no borde libre de lesión. Esa es una de las importancias del ConoLeak, ¿de acuerdo? La condición del cervix, por lo tanto, es terapéutico para los NIC y es diagnóstico para descartar invasión dependiendo de los bordes. El cáncer de cuello uterino. En cáncer de cuello uterino, que es una lesión, pues, neoplásica maligna que invade el estroma, que abarca una profundidad mayor de 3 milímetros, ¿ya? Para diferenciar del carcinoma in situ, es un paso posterior al NIC3 o al carcinoma in situ, ¿correcto? Los hallazgos clínicos, como digo, la gran mayoría puede ser asintomático, pero si hay síntomas, los principales síntomas que se ven en el cáncer cervical es el sangrado anormal, sangrado vaginal anormal, y una leucorrea persistente, sanguinolenta, purulenta, de mal olor, ¿correcto? Hay sangrado postcoital, hay dolor pélvico, obviamente hay posibilidad de que se presenten fístulas, debilidad, pérdida de peso, anemia, obviamente en estado más avanzado, y el examen varía de acuerdo a la progresión de la enfermedad para pedir las pruebas de este alumno, ¿correcto? Toda lesión sospechosa debe ser biopsiada, ya que puede haber tejido necrótico, a tomar un Papa Nicolau será negativo, porque lo que estamos enviados es tejido necrótico. Entonces, toda lesión sospechosa debe ser biopsiada, ya como hemos dicho, que es el estudio histopatológico el único prueba definitiva de diagnóstico de cáncer cervical. ¿El factor de riesgo? Sí, ya también lo hemos mencionado, lo repetiremos con su riesgo relativo. Múltiples compañeros sexuales, ¿no es cierto? De ambos sexos, no solamente en la mujer, sino también mujer. Eso es lo que ocurre en el VIH, por ejemplo, ¿no es cierto? En el VIH en la actualidad, que el VIH al inicio fue pues una enfermedad de homosexuales, en la actualidad el VIH fundamentalmente es una enfermedad de mujeres jóvenes y con única pareja. Es decir, su compañero es el que le contagia, ¿no es cierto? Entonces, el múltiplo compañero de ambos sexos es un riesgo relativo de 2 a 5. La coitorragia, ¿no es cierto? Precoces, inicio de relaciones sexuales temprano, también tiene factor de riesgo de 2 a 4. El fumar cigarrillo, es decir, el tabaquismo de 2 a 4, el factor de riesgo. El uso de anticonceptivos orales por largo data, un factor de riesgo de 1 a 2. La multiparidad es un factor de riesgo de 2 a 4, ¿no es cierto? Ciertos factores dietéticos, o sea, la deficiencia de consumo de vitaminas, ¿no es cierto? De vegetales, un factor de riesgo de 2 a 3. No haber tenido Papa Nicolau antes, a un factor de riesgo hasta de 6, ¿de acuerdo? Le hago una pregunta a ustedes, respóndense, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes no se han hecho todavía ni un Papa Nicolau hasta este momento? Previos episodios de infecciones de transmisión sexual, hasta un factor de 10, ¿no es cierto? Ya que estos tipos de infecciones hacen que la inmunidad disminuya o per se también ya demuestra al ver tantas infecciones que la inmunidad del huésped está comprometido, por lo tanto es un factor de riesgo importante. Bajos ingresos económicos, un factor de hasta de 3, ¿no es cierto? Estar viviendo en esta parte pues, subdesarrollada, como he visto que el 75-80% de las muertes y de las infecciones que ocurren en países subdesarrollados son un factor hasta de 6, ¿no es cierto? Son los factores de riesgo en relación al cáncer cervical.
este estadiaje del según FIGO, que el año 98, que lo pongo solamente en rojo, lo más importante, que el grado 1, el 0 es carcinoma in situ, ¿ya? Clasificación 0 de FIGO para, es carcinoma in situ. Etapa 1, estadio 1, es cáncer solamente en el útero, ¿ya? Estadio 2, el cáncer sale del útero, pero no avanza a la pared pélvica ni en el tercio inferior de la vagina. El grado 3, cuando llega al tercio inferior de la vagina o llega a la pared pélvica, y el grado 4, cuando hace metástasis, tanto locales como a distancia. Son los 4 grados, pero esta subdivisión ya no lo voy a mencionar porque el año ya 2018 salió la otra, ya no esta, ya ha variado esta subdivisión. Justamente en este mes se realizó acá en el Perú el 8º Congreso Internacional de Oncología Ginecológica, en la cual recalcaron pues que ya no debemos usar esta clasificación, y muchas de las cosas que hemos mencionado ahora justamente provienen de este congreso, muchachos. La estetificación del 2018, ¿cuáles son los principales cambios? Que ya no se considera la dimensión horizontal de una lesión microinvasiva. Vean ustedes acá, por ejemplo, cuando está configurada en útero, ¿no es cierto? Cuando es un diagnóstico solamente por microscopio, no solamente evaluar la profundidad, sino también la extensión, ¿no es cierto? Esta grado de extensión, en la actualidad, la clasificación del 2018 ya no lo considera, solamente evalúa la profundidad, ya no considera la dimensión horizontal. Otro cambio que se toma en cuenta es que el tamaño del tumor se ha certificado aún más, ¿ya? Por eso hay el B1, que es menor de 2, 1B2 de 2 a 4, 1B3 mayor de 4. ¿Antes qué era? Solamente existía el 1B1 y 1B2. Es decir, era menor de 4 y mayor de 4. Ahora se agregó uno más, 1B3. Menor de 2, de 2 a 4 y mayor de 4. Entonces, este es otro de los cambios que se ha producido en esta clasificación de FIGO 2018. Y el tercero es la posibilidad de los gránulos linfáticos, ¿no es cierto? Y esto está en el estadio 3. Se ha agregado el estadio 3C, ¿correcto? Si tiene o no tiene ganglios comprometidos. En el anterior, en el estadio 3 solamente era A y B, no había el C. Ahora hay 3A, 3B y 3C. Y esto es lo que mostramos acá, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, el estadio 1, que solamente está en el cuerpo del cuello uterino, tenemos el 1A1 cuando es menor de 3 de profundidad, el 1A2 cuando es de 3, pero no llega a 5, es de 3 a 4, en otras palabras, tiene 3 o 4, porque acá es menor de 3, acá es 3 y 4, y ya si es mayor, ya es el 1B. El 1B, por todo, el 1B1 menor de 2, el 1B2 de 2 a 4, 1B3 de mayor a 4. El estadio 2, que ya se extiende más allá del cuello uterino, pero no llega a paredes pélvicas ni tercio inferior de vagina, el 1A1, ¿no es cierto?, está confinado en 2 tercios inferior de vagina y no tiene parametrio. Y hablamos de 1A1 menor de 4 centímetros, perdón, 2A1 menor de 4 centímetros, 2A2 mayor de 4 centímetros. Y el 2B es cuando hay compromiso parametral, pero no llega a la pared pélvica. El 3 es cuando llega a pared pélvica o en el tercio inferior de vagina. El 3A es cuando llega al tercio inferior de vagina, pero no a pared pélvica. Y el 3B, cuando llega a pared pélvica o tiene hidronefrosis, hay compromiso del riñón, ¿de acuerdo? Y es la que se agrega el 3C para evaluar el compromiso ganglionar. Y este 3C puede ser 3C1, cuando solamente es el ganglio linfático pélvicos, y el 3C2, cuando hay metástasis a ganglios paraaórticos. El C1 es linfáticos pélvicos, el 3C2 linfáticos paraaórticos, y el 4 es esa distancia. El 4A, órganos pélvicos adyacentes, y el 4B a distancia, pulmón, hígado, etcétera, ¿correcto? Entonces, estos son los estadios, de acuerdo, mientras más va avanzando el estadiaje del cáncer, obviamente la sobrevida a los 5 años va a disminuir. Cuando es grado 0, ¿no es cierto? In situ, 100% de sobrevida a los 100 años, a los 5 años, perdón, 100%. Pero mientras va aumentando el estadiaje, la sobrevida a los 5 años va disminuyendo, y es por eso que solamente hay un escaso 7% de sobrevida a los 5 años en estadio 4. ¿Correcto? Hay diagnóstico diferencial, sí hay que tener cuidado del diagnóstico diferencial también,
¿de acuerdo? Es decir, toda lesión cervical no es cáncer, puede ser pues una cervicitis, un ectropio, una tuberculosis también se puede dar, o un embarazo a nivel cervical, es decir, debemos hacer diagnóstico, pero siempre debemos descartar, es una obligación, cáncer cuando hay una cervical, pero tenemos que tener también presente que hay diagnóstico diferencial de cáncer cervical. La diseminación fundamentalmente es por continuidad, por eso han visto ustedes, empieza en el cuello uterino, ¿no es cierto?, en la unión escamo-columnar, pero se va extendiendo en profundidad y en extensión. Llega a la vagina, a la pared, al parametrio, a la pared pélvica, al riñón, a la vejiga, al recto y a los pulmones. Es decir, inicialmente por continuidad y luego por vía linfática en segundo lugar y después ya por vía sanguínea, ¿de acuerdo? Esto es lo que mencioné, son todos los ganglios que existen. Este es el útero, acá está el cuello, este es paquetes ganglionares del parametrio, los cervicales, los paracervicales, los curadores, los inguinales, ¿no es cierto? El ilíaco externo, el ilíaco interno o el hipogastrio, el ilíaco común, los sacros, los paraórticos, los mediastinales. Entonces, fíjate los tipos de ganglio que puede esta patología ir extendiéndose, ¿no es cierto? Primero por continuidad y cuando ya compromete los ganglios, ya se van al resto de los paquetes, ¿no es cierto? Por eso se menciona, en cuanto a metástasis en ganglios pélvicos, ahí la diferencia, lo que hemos visto, por eso se ha modificado la clasificación de la FIGO del 2018. Si está en un estadio 1A1, solamente existe un 0 a 0.5% de posibilidad de compromiso ganglionar. Es decir, en el estadio 1A1 va a haber un caso nada más de compromiso ganglionar en 200, una paciente de 200 casos de 1A1. Pero cuando ya es 1A2, es 7%, 8%, es decir, tremendamente, se dispara ya, ¿no es cierto? Y mientras más el estadio va avanzando, pues puede llegar hasta más del 50%, entonces hasta cerca de 100% ya en estadio 4, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de diagnosticar recién en este estadio. Mientras más temprano, la curación es 100%. 1A1, casi no hay compromiso ganglionar, el pronóstico es muy, muy bueno. El tratamiento del cáncer, por lo tanto, va a ser quirúrgico, ¿no es cierto? Va a haber radioterapia o quimioterapia. Tanto el tratamiento quirúrgico como radioterapia tienen la misma efectividad, ¿de acuerdo? La elección de quirúrgico da beneficios, sobre todo, pero en cuanto a eficacia, tanto el quirúrgico como radioterapia tiene la misma eficacia en cuanto al resultado del tratamiento, ¿correcto? Se hace cirugía hasta estadio 1 o 2A, muchachos, ¿correcto? Estadio 1 o 2A. Y radioterapia, todos los estadios. Estoy un poco corriendo, muchachos, yo sé que ya estamos en hora. Espero continuar, ya estoy en las últimas diapositivas. El tratamiento del cáncer cervical, como le hemos mencionado, en estadio 1A1, histerectomía simple, pero si va avanzando ya puede ser histerectomía radical, ¿no es cierto? Cuando ya es muy avanzado, solamente tratamiento paliativo, ¿de acuerdo? Entonces, 1A1, basta una condensación cervical con la cual se logra una curación cerca del 100%, ¿de acuerdo? Pero cuando ya sobrepasa el 1A1, el 1A2, ya tiene que ser pues con histerectomía simple o radical o traquelectomía radical, ¿de acuerdo? Esto es lo que menciona, es otra de las cosas que se ha mencionado en el Congreso. La FIGO de 2018 en relación a estadio 1A1 menciona que la condensación cervical es el tratamiento de elección para este estadio, excepto que se encuentre comprometido el espacio vesículo linfático y la lesión llegue a los bordes del cono, ¿ok? Se puede recomendar histerectomía extrafacial en mujeres con paridad cumplida, ¿no es cierto? Si la invasión del espacio báculos linfáticos es evidente, se puede considerar histerectomía radical. Es decir, una vez que hago cono, ¿no es cierto? Y yo veo que hay compromiso, esto no va a informar el patólogo, pues tengo que ya completar el tratamiento en este estadio temprano si hay un compromiso linfático, ¿no es cierto?, con histerectomía extrafacial. También existe pues la tecnología de ganglio centinela. ¿Qué es el ganglio centinela? Se administra una solución de contraste, ¿no es cierto?, el verde o el azul, en la cual se administra en cuello uterino y en el acto operatorio se ve el ganglio que capta esta coloración, se manda al patólogo, si el patólogo dice que está libre, ahí nada más queda para no hacer tanta linfedectomía, que uno de los efectos secundarios importantes, muy, muy indeseable, es el linfedema de miembro inferior, ¿no es cierto?
Entonces, la radioterapia puede ser curativa o paliativa, ¿de acuerdo? Tiene, como ya le mencioné, tanto efecto adecuado con la cirugía, ¿no es cierto? Solamente pues que va a producir cicatriz en las zonas alrededores, ¿no es cierto? La radioterapia puede ser intracavitario o transperineal, ¿de acuerdo? La ventaja aplicada a todas las pacientes, sobrevive igual que cirugía, como he mencionado, la ventaja que hay daño vesical intestinal, ¿no es cierto? Hasta un 2%, hay disfunción sexual y las complicaciones que se producen son difíciles de corregir debido a la gran fibrosis que produce, ¿ok? También en cuanto a la quimioterapia, es coadyuvante cuando ya está en estado muy avanzado, se da un tratamiento previo antes de la cirugía para intentar disminuir, ya que uno de los pilares del tratamiento quirúrgico en oncología siempre es dejar la menor cantidad de tejido o nulo tejido neoplásico. Se va a usar en estadio 2B y 3, que mejora la sobrevida de la enfermedad. ¿No? Se usa una serie de sustancias, ya que lo ve el oncólogo, el médico oncólogo, ¿no es cierto? Y eso es un tratamiento coadyuvante o neoadyuvante, ¿ok? Muy bien, muchacho, he querido básicamente mencionar la mayor información posible a ustedes en relación a este tema. Estaríamos, deja de compartir, conversando, abrir el debate, por favor, algunas preguntas, dudas que puedan mencionar ustedes.